Gloria a Dios. Bienvenidos, queridos hermanos. Amén. Una vez más estamos en la casa del Señor. Amén. Amén. Y gloria a Dios porque empezamos el servicio con el pie derecho. Amén. En las alabanzas tocamos el trono de su gracia. Amén. Pudimos sentir la presencia del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que uno viene a la iglesia. Amén. A venir y sentir la presencia de Dios. Amén. Y pues gloria a Dios. Y para todos los que nos están mirando en las redes sociales, somos la iglesia Centro de Avivamiento aquí en la ciudad de Paso Roble. Amén. Los saluda el pastor Vicente Salmerón y es un honor esta noche poder compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir hablando sobre el apóstol Pablo. Amén. En la semana pasada miramos que antes de ser Pablo, él era Saulo. Amén. Y él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Amén. Y podemos miramos la semana pasada cómo Pablo estaba presente. Amén. Cuando le dieron muerte a Esteban. Amén. Amén. Y dice que Saulo estaba ahí todavía, como a Esteban le quitaron su ropa. Y miramos que fueron y se la pusieron a los pies de Saulo. Amén. Y él perseguía a la iglesia. Amén. Los agarraba, los encarcelaba. Amén. A todos los que andaban en el camino. Amén. Y dice, leímos la semana pasada que él aún andaba de casa en casa, sacando hombres y mujeres para encarcelarlo. Amén. Y pues para los discípulos de nuestro Señor, amén, Pablo era muy temible. Pero cuando Saulo iba camino a Damasco, amén, iba con órdenes del sumo sacerdote para él poder entrar a la sinagoga, amén, y apresar a todos los cristianos, a los del camino, amén. Pero fue ahí, cuando él iba en camino, Jesús le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo oyó esa voz, él lo reconoció como Señor. Dice: Señor, ¿tú quién eres? Dice: soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, pensando que él estaba haciendo lo correcto ante Dios, pero no. En ese tiempo Saulo no conocía del Señor. Saulo era guiado por sus propios impulsos. Él no era guiado por el Espíritu Santo porque no conocía del Señor. Amén. Pero ahí, cuando el Señor le habló y Saulo lo reconoció, Saulo se puso a disposición del Señor. Le dice: Señor, ¿y qué quiere que yo haga? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros también. Señor, ¿qué quiere que nosotros hagamos? Amén. Pero ahora vamos a ver que Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Ya no fue perseguidor. Ahora él fue perseguido. Amén. Y Pablo empezó a hacer su viaje misionero. Pero una cosa, una vez que el Señor le habló a Pablo, Dios lo empezó a guiar a Pablo por medio del Espíritu Santo. Amén. Y voy a pedirle que vayamos al libro de Hechos 16. Hechos 16:6. Cuando esté ahí puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos 16:6. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Amén. Nosotros estamos mirando ahí cómo Pablo era guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía a Pablo: aquí no vayas a hablar de la palabra, no hables de mí. ¿Por qué él le prohibía? Porque la vida de Pablo estaba en peligro. El Señor sabía que ahí no estaban preparados para recibirlo a él. Amén. Y ese Espíritu Santo que estaba guiando a Pablo es el mismo Espíritu Santo que mi hermano lo está guiando a usted. Amén. Nos está guiando a nosotros como iglesia. Amén. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a decir: cállate, no hables aquí. Muchas veces nos va a guiar a lugares especiales porque ya tiene a alguien preparado para que pueda recibir la palabra. Amén. Muchas veces nos va a llevar a lugares donde ya la tierra está preparada para cosechar. Amén. Dios. Pero nosotros podemos mirar cómo el Espíritu Santo a Pablo le dijo: no hables de la palabra de Dios aquí. Y tampoco pases a este lugar. Pero es ahí, mi hermano, cuando nosotros debemos de obedecer al Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos hace sentir. Muchas veces tenemos un viaje para algún lugar, pero dentro de nosotros hay esa voz que nos dice: no vayas. No vayas para allá. Y cuando desobedece el hombre, se queda con el hubiera. Yo tenía el sentir de no venir. Si yo no hubiera venido, no hubiera pasado eso. Así es. Pero hermano, el hubiera no existe. El hubiera no existe. El Señor nos está guiando porque nos quiere evitar ese hubiera. Amén. Así el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo. Amén. Dice el 7, dice: cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén. Amén. Dice: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Amén. Amén. Nosotros ahí estamos mirando cómo en visión el Señor le mostró eso a Pablo. Ese hombre necesitaba escuchar el Evangelio. Amén. Y el Señor le dijo a Pablo: ahí sí ve, Pablo. Ve, porque ahí vas a estar en un lugar seguro. Amén. Hermano, cuando el Señor nos manda a algún lugar, no importa qué tan peligroso esté, si el Señor nos está mandando, es porque el Señor nos va a cuidar a nosotros. Amén. Pero también no importa qué tan pacífico se mire el lugar, si el Espíritu Santo nos está diciendo no vaya, tenemos que obedecer. Amén. Si el Espíritu Santo nos dice no le hables de mi palabra a esta persona, hermano, Dios sabe por qué nos está diciendo eso. Así es. Imagínese Pablo, en cuanto aceptó al Señor, en cuanto reconoció que Jesús era el Dios viviente, inmediatamente él fue guiado por el Espíritu Santo.
Él empezó a trabajar en la obra de Dios. Yo creo que como cristianos, todos nosotros los que estamos aquí, debemos ya tener de amigo al Espíritu Santo. Amén. Ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermano, eso es lo más hermoso que puede pasar en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos esté hablando. Nos vamos a evitar dolores de cabeza. Nos vamos a evitar tantos problemas en nuestras vidas. Amén. Y nunca más vamos a decir, él hubiera. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo en el 16, vamos a ir a 16. La palabra dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Nosotros podemos mirar ahí que esa mujer no era nada bueno. Tenía espíritu de adivinación. Pero acuérdese también que Satanás y su demonio, ellos reconocen quién es el siervo de Dios. Amén. Ellos nos tienen que reconocer a nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Amén. Y esa mujer que practicaba cosas opuestas a la palabra de Dios, lo seguía en la calle y dando voces decían, estos son hombres que son hombres del Dios Altísimo. Amén. Amén. Dice, y siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. El 18. Y en esto lo hacía por muchos días. Eso quiere decir que Pablo ya tenía días en ese lugar. Amén. Y ya la mujer ya todos los días los estaba siguiendo. Amén. Dice más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió aquella misma hora. Nosotros podemos mirar ahí la autoridad. La autoridad que tenía el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, reconocía la autoridad que tenía en el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia, algo muy importante para nosotros es reconocer Amén. quiénes somos. Primeramente, ser guiado por el Espíritu Santo. Segunda, saber la autoridad que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Pero para tener esa autoridad, mi hermano, hay un precio que pagar. Pablo no la tuvo de nomás porque era Pablo. No. Pablo aceptó al Señor. Pablo se sometió a Dios. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué voy a ser útil en tu camino? Amén. Cuando el Señor miró que Pablo estaba dispuesto, porque Dios conocía el corazón de Pablo. Cuando Dios miró el corazón de Pablo, que era un hombre firme en su camino, dice, ok, tú vas a hacer esto. Le dio autoridad. Amén. Amén. Y esa autoridad, hermano, desgraciadamente no la tiene el que no quiere. Así es.
el que no se quiere someter a las cosas de Dios. Pero la autoridad que Pablo la tenía, esa autoridad es la misma que usted tiene, que yo tengo, mi hermano. Amén. No hay ninguna diferencia entre Pablo y usted y Pablo y yo. La única diferencia es de que él se sometió a Dios completamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos? 19. Dice, pero viendo su amo que había salido a la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Ahora ahí usted se mira, puede mirar. Después de que Pablo perseguía a los del camino, ahora él era perseguido. Ahora sí, Pablo estaba pagando lo que él había hecho. Pero nosotros podemos ver ahí que el espíritu malo salió de la muchacha. Pero sus amos se molestaron, porque ellos de ahí agarraban ganancia. Hermano, en los tiempos de ahora, los brujos que de ahí se mantienen, de la gente que los consulta a ellos no quieren dejar eso. Ellos de ahí viven, de ahí tienen sus ganancias, y esas son ganancias deshonestas ante los ojos de Dios. Amén. Voy a compartirle algo que esto pasó. Había una mujer que era bruja. Ella estaba muriendo de cáncer. Y nos llamaron a nosotros que si podíamos orar por ella. Y yo le dije, sí oramos por ella. Pero pregúntale, si ella quiere que oremos por ella, ella va a tener que aceptar al Señor. Porque nosotros de ninguna manera podemos orar por una persona que esté rechazando al Señor. Y fueron, le preguntaron, mira, ellos van a orar por ti. Ella tenía el cáncer muy avanzado, pero dice que tienes que aceptar al Señor y tienes que renunciar a las cosas que tú haces. No quiso, no oramos, murió. No quiso renunciar a lo que ella hacía. Hermano, ella estuvo a un paso cortito de haber entrado al paraíso. No importa lo que ella hubiera hecho en su brujería, Dios la hubiera perdonado. Amén. Y nosotros no somos nadie para condenarlo, ni para decir, oh, no, es una bruja, yo no quiero orar por ella, ni hablar. No es de espantarnos. Es cuestión de, si ella va a ser salva, gloria a Dios, que acepte al Señor, y el Señor la va a perdonar. Amén. Así como nos perdonó a nosotros, así el Señor la pudo haber perdonado a ella. Pero no quiso renunciar. ¿Por qué? Porque ella de ahí tenía su ganancia, de ahí se mantenía. Pero ella no se dio cuenta que también pudo ser un arma muy poderosa en los caminos de Dios. Amén. Así como fue Saulo. Pero volvemos a caer a la realidad, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Desgraciadamente ella no era una escogida de Dios. Pero nosotros aquí estamos viendo cómo Pablo ahora era azotado.
Después de que él estuvo persiguiendo a la iglesia, ahora Pablo aquí fue acusado. Así como él agarraba a los cristianos, ahora lo agarraron a él y fue azotado. Él no dijo: Señor, mira, te estoy sirviendo y mira cómo me están castigando. No. Él no dijo nada. Él siguió sirviendo al Señor. Todo golpeado, pero él siguió sirviendo al Señor. Hermano, eso es un ejemplo para nosotros como cristianos de ser fuerte como Pablo, tener la mentalidad de Pablo. Amén. Y no por cualquier cosita llorarle: ay, Señor, mira cómo estoy, Señor. No, mi hermano. Tenemos que ser fuertes en los caminos de Dios. Amén. Dios quiere un pueblo guerrero que no se rinda. Amén. Pablo era un guerrero que no se rendía. Lo que él hizo, ahora Pablo lo estaba pagando. Hermano, Dios quiere que usted y yo seamos unos valientes, así como Pablo. Amén. No a la primera decir: no, yo ya no quiero nada de las cosas de Dios. Mira cómo me han hecho, mira cómo me están tratando. Y tú, Señor, ¿dónde estás? Dios no quiere eso. Cuando nosotros, como pueblo de Dios, cuando realmente nosotros conocemos a Dios, mi hermano, no nos vamos a rendir. Amén. Pero mientras nosotros no conozcamos al Señor, cualquier tormenta, cualquier aire que sople despacito nos va a mover, nos va a destruir. Así es. Pablo estaba plantado en la roca. Amén. Nosotros necesitamos como iglesia, como discípulos, como pueblo de Dios, estar plantado en la roca. Amén. Que nadie nos mueva de lo que nosotros estamos creyendo. Amén. No importa que digas: si eres cristiano no importa. Yo estoy sirviendo a mi Dios y yo la fe de lo que yo creo, yo la voy a defender. Amén. Porque a mi Padre nadie lo va a negar. Amén. Como cristianos tenemos que defender nuestra fe. Jesús dice: hagan discípulos Amén. y bautícen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que reconocer al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo aquí no estaba siendo guiado por el Padre ni por el Hijo. Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Él le decía: pasa a este lugar, o le decía: ahí no pases. Gloria a Dios, amén. Amén. Vamos a ir a Hechos 18, poquito adelante. Hechos 18, 9. Amén. 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 Hechos 18, 9. La palabra dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Una vez más. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, amén, de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo
y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Gloria a Dios. Ahí nosotros estamos mirando cómo el Señor le estaba hablando a Pablo. Señor Jesús. Cómo Él lo estaba guiando y decirle, ahora sí, Pablo, aquí no pares. Aquí habla. Aquí la gente está preparada para recibir mi palabra. Amén. Aleluya. Dice, y no temas. Aquí hay muchos de mi gente. Lo mismo también, hermano, nos va a guiar a nosotros. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a guiar a orar por personas. Personas que realmente, mi hermano, aunque nosotros no la conozcamos, pero vamos a sentir la necesidad que está pasando y ahí vamos a ir. Amén. Gloria a Dios. Cuando tenemos la protección de Dios, no importa quién esté en contra de nosotros. Amén. Pablo ahí estaba recibiendo órdenes divinas. Le estaba diciendo, no calles. Habla. Háblale de mi palabra. Y no temas, que yo ahí tengo mucha gente. Tú estás protegido. Amén. Nada te va a pasar. Gloria a Dios. Pero nosotros podemos mirar que Pablo era un guerrero. Amén. Era un guerrero que él dice, bueno, yo las hice, ahora me toca a mí pagarlas. Amén. Pero era lo importante de todo eso, era de que Pablo conoció realmente al Señor. Amén. Como le vuelvo a decir, él realmente conoció al Señor. Amén. Cuando nosotros conocemos, mi hermano, al Señor, hermano, el venir a la iglesia es algo hermoso. Amén. Créame que yo el viernes desde la mañana yo estoy pensando en que en la tarde tengo servicio en la iglesia. Gloria a Dios. Hermano, es estar enamorado de Dios. Amén. Cuando venimos a la iglesia, no venimos a unos funerales. No. Venimos a alabar a Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído la escritura que dice, he conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres? Amén. Yo muchas veces leí esa escritura, pero realmente yo no me sentía libre como yo lo decía. Yo decía, he conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Sí, es cierto, es bonito, y lo repetía, pero había algo adentro de mí que me ataba a no ser libre. Acuérdense, un día yo les prediqué sobre el rey David. El rey David, cómo le danzaba a Dios. ¿Y qué les dije? Nosotros como iglesia tenemos que danzarle al Señor también. Amén. Si somos guiados por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo le dice a usted, brinca, usted brinque. Amén. Si el Espíritu Santo le dice aplaude, usted aplauda. Si el Espíritu Santo le dice danza, debe de danzar. ¿Ok? Somos libres. Aquí somos libres, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y fue algo tan hermoso que ese día yo esperé el día viernes. Gloria a Dios. Me acuerdo que fue un día sábado. Después del servicio, se quedaron a practicar el grupo de alabanza. Y fue una explosión. Que estando cantando ellos aquí enfrente, empezaron a danzar, empezaron a brincar, y yo allá enfrente haciendo lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Fue algo
tan hermoso que yo les dije, hermano, así tenemos que alabar al Señor. Amén. Amén. A mí se me hacía tarde para que llegara el viernes y poderlo hacer. Gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros tenemos esa libertad, ahora sí podemos decir que hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Amén. Aleluya. Nadie nos debe de atar para servirle al Señor. Amén. Hermano, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a una fiesta. Amén. Tenemos que venir, dice, la misma palabra dice, que vengamos gozosos Amén. de servirle al Señor. Gracias. Hermano, eso es lo más hermoso que puede haber. Ahora Pablo ya había conocido al Señor Amén. A Cristo. y él ya era libre. Amén. No importaba por las circunstancias que él estuviera pasando, a él no le importaba ya. Él lo que quería solamente era agradar a Dios. Amén. Y no importa lo que me vayan a hacer a mí. Pero para todo había un propósito con Pablo. Para todo Dios tenía todo perfectamente coordinado con Pablo. Le voy a pedir que vayamos un poquito atrás a Hechos 14. Hechos 14, 19. ¿Estamos ahí? Amén. 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 La palabra dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Nosotros miramos ahí cómo Pablo Qué feo de pegar. fue golpeado, fue apedreado. Imagínense, fue apedreado en la ciudad. Después de que lo apedrearon a Pablo lo arrastraron. Pablo estaba muerto. Se lo llevaron arrastrando hasta afuera de la ciudad. Allá lo dejaron tirado. Pablo no, después de que se levantó, dijo: ay Señor, mira, por servirte, mira cómo lo que estoy padeciendo. Pablo estaba bien plantado. Y eso que le pasó a Pablo, que fue apedreado, que fue dejado por muerto, Dios lo permitió con un propósito. Con un propósito. Y ahorita vamos a ver el propósito de que Dios le permitió que Pablo pasara por eso. Muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones. Pero vamos a pasar por situaciones porque el Señor nos quiere mostrar algo. Pero cuando el Señor nos quiere mostrar algo, no tenemos que renegar de Dios. Amén. El servirle al Señor nunca, pero nunca, mi hermano, debe de ser una carga para el pueblo. Amén. Le vamos a servir a Dios y va a ser con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. No importa lo que tengamos que sufrir para llegar a lo que tengamos que hacer. De antemano yo le digo, vale la pena. Amén. Dios paga bien. Paga bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que miramos en 14:19? Dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persiguieron a la multitud y habiendo apedreado
a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Le fue muy mal a Pablo. Pablo fue apedreado, fue arrastrado. Pablo estuvo muerto. Amén. Le voy a pedir que vayamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 11:24. Amén. Vamos a mirar qué dice Pablo aquí. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Wow. Imagínese lo que Pablo había pasado. 5 veces he recibido 40. Fue apedreado. Amén. Fue naufragó. Estuvo noches en el mar porque había naufragado. Estuvo en alta mar. Pudo habérselo comido algún tiburón. Pero de todo eso, Dios tenía un plan para él. Cuando Dios nos manda a algún lugar, no importa lo que esté pasando, tenemos la protección de Él. Pablo pasó por mucho. Estuvo náufrago. Dios lo cuidó. A nosotros, ¿cuántas veces nosotros tuvimos nuestra vida en peligro? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de perder la vida? Y no fue una casualidad que nosotros salimos victoriosos. Amén. Fue la mano de Dios que estuvo siempre con nosotros, porque el trabajo que Dios tenía que hiciéramos todavía no se cumplía. Amén. Pablo pasó por mucho, pero él todavía no terminaba el trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra. Dios lo cuidó. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Dios tenía un plan especial para él. Dios lo cuidó. A pesar de estar persiguiendo a su pueblo, Él lo estaba cuidando. A pesar de que nosotros rechazábamos al Señor en aquellos tiempos, el Señor nos cuidaba. ¿Cuántas veces nosotros hicimos el papel de Pablo, de Saulo? ¿Cuántas veces nosotros no nos reímos, nos burlamos de un cristiano? Yo lo hice. Y Dios tuvo misericordia de mí. Porque si hubiera sido un Dios que no tuviera misericordia, en ese rato caigo muerto. Pero no era el plan de Dios. Dios tenía un plan para mí, y gracias a Dios por eso. Amén. Y lo mismo pasó con Pablo. Él fue azotado, él fue apedreado, la embarcación se hundió, él quedó en alta mar, pero la mano de Dios estaba con él. Amén. Y no importaba por lo que pasara, Dios estaba en control. Pero ahora vamos a ver por qué Dios permitió
esas cosas en Pablo. Ahí en 2 de Corintios 12, quiero que vayamos ahí. 12:1. 2 de Corintios. La palabra dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Amén. Nosotros podemos mirar por qué el Señor permitió que Pablo lo hayan dejado como muerto. Fue apedreado. Pablo fue dejado por muerto. Pero fue ahí que el Señor se lo llevó hasta el tercer cielo. Amén. Lo llevó al paraíso. Gloria a Dios. Ahora la fe de Pablo era aún mejor, más fuerte. Amén. Él fue. Él estuvo en el tercer cielo. Él estuvo en el paraíso. Gloria a Dios. Dice, yo no sé si fue visión, pero yo allá estuve. Amén. El Señor me llevó para allá. Y no me estoy gloriando, sino... Pero él sabía que él había estado allá. Gloria a Dios. Imagínese, mi hermano, ¿qué le importaba a Pablo ya su vida? Él no le importaba. Hermano, y ahí es donde nosotros tiene que llegar la fe con el Señor. Amén. Que si nosotros el día que partamos realmente de este mundo, saber exactamente a dónde nosotros vamos. Amén. Amén. No tener, ¿y a dónde voy a ir yo? Hermano, si en su mente está a dónde voy a ir yo, es porque realmente usted sabe que no está caminando bien con Dios. Es que usted sabe que ha estado jugando a la iglesita. Wow. Pablo, a él no le importaba. Él ya con lo que le había pasado dice, ¿a mí qué me importa? Que él le importaba que lo golpearan. No le voy a decir que gozaba Pablo. No gozaba. A él le dolía. Él tenía un cuerpo. Pero a todo eso más grande era lo que Dios le enseñaba. Amén. Haber ido Pablo al tercer cielo, haber visitado el paraíso, ¿qué le iba a impedir seguir sirviendo al Señor? Hermano, es lo mismo que está pasando aquí en la iglesia. Cuando usted realmente está enamorado de Dios, siente su presencia, miramos los milagros que está haciendo. ¿Qué nos va a impedir a que alguien nos diga, estás en el camino equivocado? Cuando nosotros miramos las caricias de Dios a nuestras vidas, Amén. Amén. miramos cómo Dios obra, cómo Dios respalda nuestra oración. Amén. Gloria a Dios. Yo me puse a investigar sobre la muerte de Pablo.
en la Biblia no relata mucho de su muerte. Hay varias versiones. Pero lo que sí le puedo decir, que Pablo murió decapitado. A Pablo le cortaron su cabeza. Dice que Pablo nació más o menos en el año 5 a 10 después de Cristo. O sea que Pablo nació después de que Jesús había muerto. Y Pablo murió en el año 68 después de Cristo. Eso quiere decir que Pablo más o menos murió alrededor de unos 60 años de edad. Amén. Y hay varias versiones que no son muy creíbles, que cuando le cortaron la cabeza a Pablo, que de la cabeza dio 3 rebotes, que en cada rebote que dio hubo manantiales de agua, pero eso no es nada verídico exacto, amén. Pero lo que sí fue de que Pablo fue decapitado. Ahora una cosa, él estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Ahora él estaba perdiendo la vida por Jesucristo. Por lo que él perseguía. Él padeció por lo que él perseguía. Ahora él estaba muriendo, dando la vida por Cristo. Amén. Pero vamos a ver qué dice Filipenses 1. Filipenses 1:21. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra dice, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Después de que Pablo padeció, después de que Pablo fue llevado al tercer cielo, después de que Pablo visitó el paraíso, ya no le importaba su vida. Para mí el vivir es Cristo. Yo voy a hablar de la palabra de Dios y no me importa lo que me vaya a pasar. Amén. Y si yo muero, para mí eso ya es ganancia. Amén. ¿Y por qué Pablo decía que el morir era ganancia? Porque Pablo ya había ido al tercer cielo, Pablo ya había visitado el paraíso, Pablo ya no tenía de qué temer. Amén. Amén. Hermano, eso es lo que Dios quiere, que nosotros también no tengamos de qué temer. Amén. El día que nosotros partamos a la presencia del Señor, debemos de ir seguro a qué lugar vamos a ir. Amén. Porque si nosotros estamos en la iglesia y realmente no sabemos si realmente vamos a ir al cielo, al paraíso, ¿qué quiere decir? Que como cristianos hemos perdido el tiempo. No le hemos conocido realmente. El Señor es bueno, amén. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas 2:20. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Gálatas 2:20. Amén. La palabra dice, esto es Pablo hablando, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Después de que él lo perseguía al pueblo de Jesús, ¿qué dijo Pablo? Ahora yo ya no soy el que vivo. Ahora el que vive en mí es al que yo perseguía. Ahora Él vive en mí. Ahora Él hace su voluntad en mí. Pablo, cuando le conoció al Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Primeramente, un corazón humilde, porque someterse a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usted está abriendo las puertas a que el Señor haga con usted lo que Él quiera hacer. Amén. Pablo no le dijo, Señor, quiero servirte, pero mándame a lugares seguros. Yo no quiero sufrir. Hermano, muchas veces, como cristianos, tenemos que ir a lugares que Dios nos va a mandar. Y va a haber lugares que, si tenemos que dormir en la tierra, lo vamos a hacer. Amén. Si nos van a dar de comida un pedazo de tortilla con 100 frijoles es mucho, no tenemos que renegar. No. Tenemos que enseñar la humildad como Jesús la tuvo. No vamos a hacer de la gente, oh, si me invitan a tal lugar, yo voy a querer un hotel 5 estrellas. Y si va a estar cerca de la playa, que tenga vista al mar. Santo. Yo voy a cobrar tanto por ir a hablar de la palabra de Dios. No lo voy a negar. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Amén. Pero como cristiano, yo no estoy de acuerdo que voy a poner una tarifa por hablar la palabra de Dios. Como cristianos debemos de confiar que Dios suplirá. Amén. Dios va a suplir, y si yo tengo que dormir en el suelo, lo voy a hacer. Amén. Sin renegar. No vamos a decir, Señor, mira, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo soy tu hijo, el príncipe, y durmiendo en el suelo. Santo. No. No. Pablo no era humilde de corazón. Así que, hermano, aquí vamos a terminar la enseñanza de quién fue Pablo. Pablo es un ejemplo para nosotros de cristianos en seguirlo. Amén. En seguirlo. Porque nuestra mirada es Jesús. Amén. Tenemos que... La meta de nosotros es Jesús. Amén. Pero Pablo es un ejemplo a seguir, que a pesar de lo que él pasó, decía, Señor, aquí estoy. Amén. Y como pueblo, el Señor quiere que usted sea valiente y un guerrero que no se va a dejar por vencido. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Fue un honor poder compartir la palabra de Dios. El Señor nos está hablando. Amén. El Señor nos está preparando como unos guerreros. El Señor quiere que lo reconozcamos, que reconozcamos la autoridad que nosotros tenemos en Él. Amén. Amén. Y ánimo, mi hermano. Adelante. Amén. Para ustedes que nos están mirando en el Facebook, adelante. El Señor tiene planes grandes para ustedes. Así como lo tuvo con Saulo, con Pablo, así también con ustedes. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ah,